Hola, qué bueno poder encontrarnos por este medio y en esta oportunidad quiero expresar una especie de reflexión con un tema que he promocionado, el cual he denominado Reunidos y Conectados. Es un tema, si se quiere, bastante interesante que espero pueda ser de mucha utilidad para todos aquellos que en este momento se conectan y forman parte de este encuentro en este momento o en este tiempo. Como usted puede ver en pantalla, el tema es reunidos y conectados. Estaré haciendo referencia a un texto de la Biblia conocido como Hebreos, capítulo 10, versículo 19 hasta el 25. O como diría otro, Hebreos 10, versos 19 al 25. Cuando pienso en reunidos y conectados, viene a mi mente un precioso texto como el que usted observa allí en la pantalla. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, o se reúnan o se encuentren de forma unida. Es un hermoso poema al encuentro entre familiares, amigos, compañeros, etcétera. Es un salmo muy especial. Pero junto a ese pensamiento, de repente, una circunstancia intranquiliza un poco mi vida, el accidente de uno de mis hijos. Y sin tener la posibilidad de acercarme, de estar con él, de acompañarle. Pero gracias a Dios hay formas y maneras para poder conectarse, poder hacer seguimiento a la circunstancia, ver qué estaba pasando, sucediendo. Gracias a Dios pude hacerlo a través de este medio, a través de esta forma y saber cómo iba el proceso. Todo ha resultado bien para la gloria de Dios y puedo decir que me conecté, me reuní con ellos durante este tiempo doloroso o duro en estos días. Lo mismo ha sucedido con la iglesia durante este tiempo de pandemia. Sus templos fueron cerrados y muchos cristianos pensaron que el trabajo de la iglesia había cesado. Desafortunadamente para los que aman los templos, pues no, la misión de la iglesia continuó, se siguió de alguna manera reuniendo a través de la social media, los sistemas virtuales y desarrollando su misión. Pues la iglesia es un grupo de personas, es un grupo de seres humanos, mas no es un local, no es un templo y pudo salir y está saliendo adelante en medio de esta crisis, en medio de esta situación. Ahora, pensando en este texto, el cual tenemos en la pantalla, y vamos a leerlo, que puede así darnos luz de este pensamiento que quiero compartir. Hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Este texto está dentro de un pasaje mucho más amplio. Todo el capítulo hace referencia a la victoria de Cristo por encima de las exigencias de la ley mosaica. Ahora bien, cuando uno revisa este pasaje, se pregunta, ¿qué enseña este texto? O sea, ¿de qué habla? ¿A qué se refiere? Y hay por lo menos cuatro enseñanzas y esta es la primera que quiero compartir con ustedes. Reunirse y conectarse con Dios. El texto dice, acerquémonos pues a Dios.
Eso está en el verso número 22. La pregunta es, ¿qué implica acercarse a Dios? Sencillamente reunirse y conectarse con Dios. Eso es lo que pudiéramos concluir en primera instancia. En otras palabras, cada creyente en Dios tiene libertad para reunirse con Él. Sin embargo, debe tomar la iniciativa de ir ante su presencia y buscarle. No es un asunto solo de esperar, sino de activarse y acudir a Dios en oración, gratitud, adoración, reconocimiento. Las personas son las necesitadas, las que deben moverse hacia Dios. Dios se ha acercado a la humanidad. Hay suficientes pruebas de eso. Lo continúa haciendo cada día y lo continuará haciendo. Y es lo que expresa el escritor en los textos anteriores al hablar de la obra de Cristo por encima de las exigencias de la ley, la cual fue insuficiente para perfeccionar a las personas. Pero Cristo realizó y abrió el camino para el acercamiento a Dios. En otras palabras, los seres humanos, las personas, los receptores de esta carta deben tomar la iniciativa de acercarse a Dios. Ahora, la pregunta que cabe en función de esta proposición es la siguiente. ¿Cómo acercarse a Dios? Hay tres imágenes allí que ilustran lo que quiero compartir y lo que entiendo de este texto al que hago referencia. La primera tiene que ver con un corazón sincero. El autor le dice a estas personas que deben acercarse con corazón sincero. Eso se traduce, en otras palabras, de esta forma, con honestidad. No es un acercamiento basado en costumbres o por las exigencias rituales, como en el caso de la ley mosaica. La reunión y conexión con Dios debe ser con franqueza. Muy claro. La segunda forma, el autor muestra que deben acercarse a Dios con la seguridad que da la fe. ¿A qué se refiere? La reunión y conexión con Dios se construye en la confianza, basada en el siguiente hecho. Se le cree a Dios, se confía en lo que Él hace y en lo que Él hará. De lo contrario, no tiene ningún sentido. Mire, entre los grupos humanos, las personas o nadie se reúne con aquellos con los cuales desconfía. Aún la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero también dice, Dios no es hombre para que mienta. La fe entonces es el resultado directo de creerle a Dios y de creer que Él hará lo que promete. Entonces, debes acercarte o la persona debe acercarse con esa seguridad que da la creencia en Dios, que da la fe o la esperanza en Él como tal. Pero no se queda solamente allí. Hay una tercera recomendación que abarca dos aspectos, la parte interior y la parte exterior. Lo dice de esta forma, interiormente purificados de una conciencia culpable, dice el autor. Él está hablando de aquello que no se ve, pero que en nuestro o que en el interior de la persona se sabe que no está bien. En otras palabras, sin sentimientos de culpa, sin remordimientos o temores por estar o andar en pecado. Pecado no reconocido, no confesado y del que el creyente no se ha apartado, lo que trae temor o sentimientos de culpa que no deja acercarse con libertad ante Dios. La Biblia muestra cómo resolver este asunto o esa situación, pero algunos prefieren mantener su pecado y alejarse de Dios. El escritor invitó a los receptores de la carta a despojarse de eso. Al parecer, por el contenido de toda la carta como tal, uno puede encontrar que había personas con esa situación, en esa condición que les estorbaba en el acto de acercarse a Dios. Pero no es el segundo elemento. Además de la parte interior, apela a la parte exterior. Exteriormente lavados con agua pura, dijo o escribió el autor. Ahora se enfoca en lo que es público.
lo que es obvio a los ojos de los demás. El autor reafirma ese problema moral en algunos de los receptores o en algunos de los miembros de esa comunidad cristiana. Ante eso, hizo un llamado a tener un comportamiento que corresponda a las personas que dicen creer en Dios, que evidencien que se reúnen y se conectan con Dios. Como dijo Juan en su primera carta, si alguno dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora, ¿sabes qué implica acercarse a Dios? ¿Sabes cómo acercarse a Dios según lo que plantea el autor? La tercera pregunta sobre ese acercamiento es ¿por qué? ¿Cuál es la justificación o la razón para acercarse de esa manera? Hay dos razones por lo menos. La primera razón, hay libre acceso a Dios. Porque por medio de la obra plena de Jesucristo, los receptores de la carta, las personas, ahora tienen plena entrada al lugar santísimo. El escritor lo afirma de esta manera, mediante la sangre de Jesús y por el camino nuevo que Él nos abrió. Esa obra que abrió el camino se hizo visible cuando Cristo murió. El evangelista Marcos, por ejemplo, lo relata de esta manera. El velo del templo se rompió en dos, de arriba a abajo. Interesante. A partir de allí, el lugar prohibido y exclusivo para ministración solo por parte del sumo sacerdote, quien entraba solo una vez al año, ahora quedó abierto a todos para acercarse libremente, no ante un altar físico, sino ante la presencia misma de Dios de forma directa. En otras palabras, reunidos y conectados. La segunda razón, hay un sacerdote diferente y perfecto. Vamos a decirlo de esta manera, tal como lo escribió el autor. Tienen un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Lo afirma. Un intercesor y mediador único, un supremo sacerdote, muy diferente a los sacerdotes del pasado o del Antiguo Testamento bíblico, quienes eran imperfectos y sus esfuerzos, sacrificios, además de temporales, eran y se mantuvieron imperfectos. Este sacerdote está por encima de ellos y es el único que puede transformar a las personas que se acercan a Dios por medio de él. Es la persona misma del Señor Jesucristo, como lo describe en toda la carta a los hebreos. Ahora bien, ¿cuál es la segunda enseñanza que tiene este texto para estas personas a las que se dirigió el autor? La segunda es, voy a decirla con estas palabras, manteniendo la temática de reunidos y conectados con Dios sin interrupciones. El texto base lo puede observar usted en el versículo 23, que dice, mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mire, uno de los grandes problemas durante la pandemia fue el servicio de Internet, interrupciones en muchos lugares, tecnología no renovada, falta de mantenimiento o la masiva conexión que no daba abasto a las diferentes plataformas online. Hago una pregunta. ¿Hay posibilidad de que eso suceda en nuestra reunión y conexión con Dios? ¿Se caerá la plataforma? Según este texto, usted debe mantenerse firme y vamos a revisar a qué se refiere, qué plantea. Si hubiese ese problema, Dios no es la causa, sino el usuario, en este caso, el creyente. Entonces, basado en este planteamiento y el anterior, y este llamado en el verso 23, podemos decirlo una vez más. Mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Qué implica mantenerse firme? Vamos a revisar el planteamiento. ¿Qué implicación tiene como tal? Para un mejor entendimiento
de lo que planteó este escritor, recuerdo unas palabras del apóstol Pablo a los Corintios cuando les escribió: mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. El autor de esta carta a los hebreos en varias ocasiones, en otros capítulos, resalta la misma temática sobre la firmeza, la estabilidad. Firme significa estar bien agarrados de algo o de alguien, bien sujetos, como se diría en otras palabras. Lo contrario es mantenerse vacilante, alguien que cambia cada rato de ideas, sentimientos, parece un camaleón, diría otra persona. Así que lo importante acá es que el autor invita a la estabilidad de aquellos que se acercan a Dios. Ahora, la segunda pregunta es: ¿en qué mantenerse firmes? Según el texto, en la esperanza. La pregunta es: ¿cuál es la esperanza o esa esperanza a la que se refirió? Por el contexto, el escritor refirió a la salvación que se ha obtenido a través de la obra de Cristo. Les recordó que la obra de Cristo es completa y que no se necesita nada más para ser salvo. Al parecer, algunos querían hacer una especie de combinación, de sincretismo entre la ley hebrea, la ley mosaica, costumbres y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Al parecer, habían olvidado que la obra de Cristo estaba por encima de las exigencias de la ley mosaica y de las costumbres impuestas por los religiosos hebreos. Esto reafirma el primer planteamiento: acercaos con confianza o acérquense con confianza. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿El por qué? ¿Qué justifica este llamado a mantenerse firme por parte del autor? Es importante que lo revisemos en función de lo que él plantea allí, porque el que hizo la promesa o el que da la promesa o el que promete es fiel, dice el autor. La pregunta natural sería: ¿cuándo Dios ha dejado de cumplir lo que ha prometido a las personas? ¿Cuándo Dios ha abandonado a los suyos? Por supuesto, la respuesta es obvia: nunca. Entonces, quienes deben reunirse y mantener la conexión permanente son los que dicen ser creyentes, no Dios. Dios siempre está abierto a los seres humanos. Ahora bien, entramos a una tercera enseñanza en este texto, y sería reunidos y conectados con los demás creyentes, según el verso 24. Hice un estudio en un país sobre cómo ha sido el contacto o relacionamiento durante la pandemia entre miembros de una comunidad cristiana, miembros y sus líderes, así como de los líderes y los miembros de estas comunidades cristianas. El resultado fue el siguiente: un 50% dijo igual que antes de la pandemia, un 40% menos que antes y un 10% ningún contacto. Por otro lado, se preguntó al liderazgo cuál ha sido su mayor dificultad para realizar su trabajo pastoral, sacerdotal, etcétera, durante la pandemia. El 60% manifestó que mantener contacto, su mayor dificultad era o fue mantener contacto con los miembros. Como verán, ha sido un tiempo difícil. Pensando en esta enseñanza, el autor a los receptores o a los hebreos, en aquella época de persecución, crisis, confiscación de bienes que llegaron a sufrir muchos de ellos, con este desafío quiso evitar la pérdida de contacto entre ellos. Les desafió a reunirse y mantenerse conectados con propósitos claros. Revisemos. Primero, hablando de propósitos claros, conectados sobre la base del interés mutuo, preocuparse los unos por los otros. ¿Qué implica preocuparse los unos por los otros? Vamos a decirlo en otras palabras.
es ocuparse de los demás, es cuidar y ayudar a los demás. En este caso, mostrar interés por los otros miembros de esa comunidad. Tomar la iniciativa en función de saber, de conocer, de relacionamiento, etcétera. Basado o basta leer toda la carta y percatarnos de la situación que vivían estas personas. Según algunos especialistas, perseguidos por causa de la fe, a muchos se les habían confiscado sus bienes, no vivían bajo un régimen de libertad y respeto de sus derechos. Más que quejarse, el autor hace un llamado a ocuparse en ayudarse, atenderse, de alguna manera acercarse los unos a los otros en medio de esta situación, reunidos y conectados. ¿Qué propósito quería conseguir el autor con este llamado? El texto nos muestra al menos dos. El primero de ellos, estimular al amor. Estimular al amor práctico, el que se ve por medio de gestos de apoyo, preocupación y servicio los unos por los otros. No es un asunto de reunirse o conectarse por conectarse, sino movidos por un interés mayor. Se aman y cultivan el crecimiento del amor o el afecto entre ellos. Estimular el afecto, el cariño, el aprecio de los unos por los otros. La segunda razón, estimular a que se hagan buenas obras. Lo vamos a decir con una sola palabra. Sencillamente el autor les dice, deben reunirse, deben conectarse para cultivar la solidaridad, el apoyo mutuo, la atención social de los unos para con los otros. Y en cuarto lugar, o la cuarta enseñanza, reunirse y conectados litúrgicamente con propósito. Hablo de la actividad religiosa, la actividad eclesial, grupal, ya fuese en grupos pequeños o grupos masivos, independientemente de eso, pero está enfocado también en esa dirección, más allá de un lugar, más allá de un templo. ¿Qué implicaciones tiene? Pensemos un poquito en la situación que se vive en estos momentos, templos cerrados. Y muchos dicen, ¿cómo me conecto? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo mantengo vínculos con mis hermanos en la fe? Aquí hay un ejemplo bastante práctico que vale la pena resaltar. Mire, por las circunstancias de carencia, persecución e inseguridad, estos cristianos no tenían templos, un lugar fijo en donde reunirse. Sus encuentros mayormente se realizaban en casas o en lugares secretos. Fue incómodo, inseguro para los seguidores de Jesucristo en ese entonces. Esto sucedió más o menos en los años 60 o más allá de los 60 después del Señor Jesucristo. A lo mejor por el tono del escritor, hubo quienes colocaron excusa por estas razones para no reunirse con los otros cristianos. El llamado del autor o del escritor fue desafiarles a ir más allá de los impedimentos y reunirse, no dejar de estar conectados con el resto de la comunidad cristiana. ¿Cuál es el propósito, si se quiere, de esta enseñanza de reunirse? Usted lo puede ver de la siguiente manera. Según el texto, hay propósito y razón para este tipo de conexión y reunión según lo que escribió el autor a los hebreos. El escritor es explícito, reunirse, conectarse para animarse los unos a los otros. El llamado anterior al encuentro tuvo el propósito de estimular al amor mutuo, la solidaridad. En esta oportunidad es un asunto anímico, psicológico, es apoyo mutuo en medio de la lucha. No era un llamado a reunirse por reunirse, sino con un propósito u objetivo claro. Aconsejar, exhortar, animar, apoyar, un trabajo mutuo, no clerical. Igualmente hay una razón superior, una razón mayor. El autor dice, aquel día se acerca. Para el escritor y los cristianos de aquella época, la mayoría tenía la esperanza del retorno de Cristo en su tiempo. Esta esperanza
fue usada por el escritor como argumento para estimular el reunirse. Hay una motivación mayor, la esperanza. Sea que Cristo esté cerca o no, saber que se reunirán y saber que se reunirán y estarán conectados con el Señor en algún momento es una motivación mayor. Independientemente del tiempo del retorno de Jesús, existe como base y fundamento para que todos aquellos que le conocen o se relacionan o se acercan a Dios, con esa esperanza puedan celebrar lo que pudiera ser el retorno del Señor Jesucristo. Ahora, pensemos un poco en nosotros. Ya dejemos a los hebreos en su época y su situación. Hablemos más de la época que nos ha tocado vivir. Hablemos de este tiempo. Hablemos de la iglesia o de los cristianos o comunidades y líderes en este momento. Cuando hablamos de la situación actual, yo veo que hay dos desafíos en particular. Uno tiene que ver con procurar una reunión y conexión con Dios de manera diligente, pura y firme. Cuando digo que hay dos reflexiones, dos enseñanzas que quiero resaltar para ti y para mí en la actualidad, la primera tiene que ver con el hecho de procurar una reunión y conexión con Dios de manera diligente, pura y firme. ¿A qué me refiero? No debemos tomar, nosotros debemos tomar la decisión de acercarnos. No hay obstáculo. Los que había, ya Cristo los quitó y nos abrió el camino hacia Dios. Nosotros debemos entender que Dios es puro, es santo, que nuestra reunión y conexión con Él no puede ser diferente, liviana y respetuosa. Debemos acercarnos a Dios en condiciones aceptables, tal como Él lo exige, tal como Él lo pide en su palabra. Nosotros no podemos tener un mensaje de palabras que no se corresponda con nuestro comportamiento. Si decimos que estamos reunidos o que nos reunimos y nos conectamos con Dios, pues la conducta debe reflejar esa conexión con Dios de la misma manera. A muchos les es fácil mostrar un comportamiento adecuado dentro de un templo. Ese no es el problema. Pero al salir del templo o de las instalaciones que utiliza una comunidad religiosa, el verdadero hombre aparece y trae en muchos casos vergüenza a la causa del reino de Dios. Ustedes saben de qué estoy hablando, pues es evidente en muchos lugares, en muchos sitios. La fe y la creencia en Dios es pública, no es un asunto solamente privado o interior. Y ese acercamiento, conexión, reunión, no debe ser utilitario. ¿A qué me refiero? Se acerca profunda y fervorosamente. Muchas personas se acercan de manera fervorosa, de manera profunda, cuando están pasando por un terrible momento, como en estos días. Usted puede ver cuántas expresiones hay en los diferentes grupos de chat, en las diferentes redes sociales, de petición de oración, de acercamiento a Dios, de búsqueda de Dios, etcétera. Un momentico, ¿qué va a suceder una vez que esta crisis aminore y haya una especie de supuesta nueva normalidad? En los lugares donde ya se están dando aperturas, uno puede observar que las personas están regresando al comportamiento anterior. El acercamiento a Dios, repito, la reunión y conexión con Él debe ser diligente, debe ser pura, debe ser firme, no debe ser utilitaria, no debe ser circunstancial. Ese es un desafío tanto para aquellos que dicen creer en Dios como para aquellos que están en la búsqueda de Dios en estos días. Y es importante recordarlo. En segundo lugar, o el segundo desafío que veo, está asociado a las personas. Es decir, la reunión y conexión entre los cristianos con propósitos bien definidos o claros. No me refiero al lugar, no me refiero a templo, me refiero a la reunión en sí, sea virtual, sea física, cualquiera esta sea, debe tener propósitos bastante claros. Un propósito claro que debiera estar en estos días en la reunión es la preocupación de los unos por los otros. ¿Sabe usted realmente cuál es la situación
que viven muchos de los cristianos durante este tiempo de pandemia? ¿Conocen los líderes la situación de sus miembros, de los asistentes a sus comunidades cristianas? ¿Conocen los sacerdotes, los clérigos, los pastores, los dirigentes religiosos la condición de su comunidad cristiana? Si está llamando a la reunión, es importante que conozca primero la situación de los miembros de su comunidad y generar un enorme esfuerzo que exprese preocupación y apoyo a estas personas. Pero también la reunión debe construirse en el estímulo hacia el amor, hacia el afecto, hacia el cariño, hacia la preocupación de los unos por los otros. Por otro lado, es un desafío a la práctica de la solidaridad. No basta con saber la condición en la que se encuentran los asistentes a las diferentes comunidades religiosas en estos días. Si se sabe de su situación social, financiera, crítica, valdría la pena entonces que la solidaridad como pueblo, como hijos de Dios, como gente de fe, sea también evidente como servicio, no como una mera asistencia social temporal, sino como un programa concreto, específico de apoyo y atención a aquellos que están en una situación de carencia y de bastante vulnerabilidad los unos o unos más que otros, pero también para animarnos, un tiempo para animarnos, para apoyarnos. Mire, la reunión y conexión como comunidad cristiana es terapéutica. Hay fuertes razones para la motivación, para, para contribuir a traer alegría en medio de tanto dolor y tristeza. La reunión y conexión debe tener claro el propósito de aconsejar, estimular, desafiar a seguir creciendo, etcétera. El Señor está pronto por regresar. No lo sabemos, vendrá ahora o más tarde, pero lo más seguro es que esto se cumpla, que esto se dé tal como ha sido prometido en la palabra. Lo importante y lo clave acá es que Dios, que el Señor, que Jesucristo mismo nos encuentre en este tiempo haciendo así, haciendo el trabajo, haciendo la tarea, haciendo la obra. Le agradezco que haya escuchado usted esta reflexión, este tiempo, reunidos y conectados, bajo dos direcciones, una en función de Dios, otra en función de las personas. Ahora, usted desea obtener esta enseñanza, puede escribir a mi correo tal como está allí en la pantalla, tomás.moreno@novo.org y puede enviárselo en formato PDF. Ahora, amigo, usted que me escucha, si usted no forma parte de esa comunidad de fe, si usted no se ha acercado a Dios, tiene una enorme oportunidad. Jesucristo ha abierto el camino. No importa cuál sea su situación, acérquese a Dios. Dios está dispuesto a atenderle y a ayudarle. Búsquele. Es un tiempo muy oportuno, muy necesario para buscar a Dios. No pierdan la oportunidad. Vamos a reunirnos y conectarnos con Dios. Vamos a reunirnos y conectarnos con aquellos que confían y esperan en Dios de igual manera. Un abrazo.